Bueno, y antes de la pausa les decíamos que Agustín Borges llegaba con un informe especial sobre el modelo antimafia italiano. Antes de darle la bienvenida, contextualizar el por qué se instala este informe en BTV Noticias. Tiene que ver con una mención, con una propuesta hecha por el precandidato nacionalista Álvaro Delgado. Y eso es lo que vamos a conocer con Agustín. Ahora sí, la bienvenida. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Humberto, el placer de saludarte, también saludar a todos en sus hogares. Primero, para entrar un poco en lo que es el modelo antimafia, te invito a vos y lo invito a todos a hacer un repaso de la historia un poco y repasar cómo nació la mafia italiana y este modelo antimafia que es tan reconocido a nivel mundial por la pulseada que le ganó a esos grupos criminales. Nos tenemos que trasladar hacia la década del 60 con la presencia de estos muchachos que vemos en pantalla. Ellos son la mafia Cosa Nostra, ese grupo tan bien organizado que nació en la isla de Sicilia, en Italia. Ahí arrancó todo lo que es el grupo y la violencia mafiosa en ese país europeo, pero todo tomó fuerte impacto en la década de los 80, con una guerra entre los grupos mafiosos, hasta la década de los 90, con la aparición de este muchacho que vemos ahí en pantalla, que es Salvador Toto Riina, que es conocido como el capo de los capos o el jefe de los jefes. Muchos lo conocen porque su personaje está inspirado en la gran serie, en la gran película de El Padrino. Estamos hablando de que en la década del 90, en el año 1992, los Corleone, que era el grupo liderado por Salvador Toto Riina, asesinó a 2 jueces antimafia. Estamos hablando de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en 2 atentados que fueron muy reconocidos en Italia, pero que también le costaron la vida a otras 9 personas, entre ellas la esposa de Falcone y también miembros de su custodia personal. Fueron 2 atentados, el de Falcone fue en una autopista muy reconocido con explosivos y el de Borsellino hacia su auto. Esto fue el inicio del odio de la sociedad y también del sistema político italiano hacia los grupos mafiosos que ya estaban implementando el miedo y el terror en las calles italianas, y ahí es donde nace también el recrudecimiento del Estado en las medidas contra estos grupos mafiosos, y ahí nace el modelo antimafia italiano, que es un modelo de persecuciones, de inteligencia, de trabajos de campo, para estudiar los movimientos criminales de estos grupos organizados y atacarlos donde más les duele, que es el dinero. Todo nació en 1992 con ese odio del Estado y el odio de la sociedad, que también juega un papel importante en este modelo antimafia que tan reconocido que es a nivel mundial, y también es considerado, porque como todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo, en gran parte es considerado como un régimen, un sistema que es considerado inhumano por Amnistía Internacional. Estamos hablando del sistema de represión a la mafia. ¿Por qué es considerado inhumano? Como bien decías, Humberto, Amnistía Internacional emitió un informe hace varios años en sí por un punto clave del modelo antimafia italiano, que es su sistema carcelario. Estamos hablando del régimen 41 bis, que preparamos la siguiente imagen para entender un poco y repasar sus principales características para entender un poco de lo que estamos hablando. El régimen 41 bis, como vemos, es un sistema carcelario dedicado exclusivamente para personas que están involucradas en estos grupos criminales y también en terrorismo del Estado. Es un régimen que consiste en un aislamiento de 23 horas al día. Una vez por mes el detenido podrá entrevistarse con un miembro de su familia durante un tiempo máximo de 1 hora y a través de un vidrio de visor. Además, tiene prohibido recibir libros y cualquier otro tipo de documentos del exterior, y una estricta limitación a las relaciones con los otros internos. O sea, tienen 1 hora al día para compartir espacios en común con los otros reclusos que se encuentran en esas cárceles de máxima seguridad. Como decíamos, esto tiene un punto de quiebre importante, que es la tasa de suicidios de estos reclusos, que es 3.5 veces más alta que los otros reclusos que están encarcelados bajo un régimen común, un régimen normal en toda Italia. Bueno, eso no es para nada menor, Agustín, lo que estás diciendo. Es decir, mucho más allá de los delitos que estas personas hayan cometido, que se multiplique por 3,5 veces la tasa de suicidios de estos presos, habla de esa inhumanización de la que mencionaba Amnistía Internacional. Pero uno se pregunta, ¿y acá en el Uruguay cómo se llegaría a aplicar un modelo de este tipo? No veo las posibilidades de ese nivel de rigurosidad, ¿no?
por lo menos es lo que uno cree. Y es importante destacar también, antes de meternos en lo que es lo que podría ser la implementación en Uruguay, que estos reclusos, la mayoría, son condenados a cadena perpetua. Es decir, que van a pasar toda su vida dentro de la cárcel y dentro de este régimen. Por eso muchos optan por quitarse la vida porque no aguantan esa presión, y eso es considerado como inhumano por Amnistía Internacional. Pero volviendo a Uruguay, esta idea fue propuesta por lo que es el precandidato nacionalista Álvaro Delgado en su lanzamiento de campaña, en la creación de una unidad antimafia para hacerle frente un poco a lo que es el crimen organizado en Uruguay. En este sentido, se implementarán agencias que se encarguen de estudiar la inteligencia financiera del crimen organizado para atacar de mejor forma a sus patrimonios. Constaría en principio con 9 oficinas del Estado, según aseguraron fuentes del Partido Nacional y fuentes de lo que trabajan también con Álvaro Delgado en su campaña política, liderados por una unidad investigadora antimafia. Sería quien lideraría todo este trabajo coordinado con distintas oficinas del Estado. ¿Y cómo podemos decir que está parado Uruguay hoy en cuanto al tema crimen organizado? Bueno, es una pregunta muy importante porque en grupos nacionales Uruguay en crimen organizado tiene 4 grupos importantes, son de los detectados tras un trabajo de inteligencia del Ministerio del Interior. Para eso pusimos la siguiente imagen para explicar un poco de cómo está Uruguay hoy en día con el crimen organizado, y tenemos 4 grandes grupos. Por un lado tenemos los clanes familiares, que son los responsables de homicidios, hurtos, rapiñas y secuestros, los distribuidores, que comercializan droga y lavan dinero, acopio y exportación, que ofrecen logísticas en el país, trabajan para bandas extranjeras, y los grupos que se encargan de la producción, producen marihuana y drogas sintéticas. Algo para destacar: hace unos días el periodista Gabriel Pereira, aquí en estudios de BTV Noticias, presentó un informe reservado del Ministerio del Interior que hacía cuenta de lo que era un trabajo de inteligencia de la policía y la puesta en marcha del Plan Halcón para combatir el crimen organizado. Pero en uno de los puntos que trajo Gabriel Pereira en su informe, detalló los grupos criminales extranjeros que son reconocidos acá en Uruguay y que operan hace más de 20 años, algunos en el país. Ahí lo estamos viendo en imagen. Tenemos al Primer Comando Capital, Ostauras, Osmanos, Criada da Frontera, Favo do Gás, Primer Comando da Frontera y Bala na Cara, con la particularidad que son todos brasileños. O sea, todos los grupos extranjeros que son reconocidos y que trabajan en Uruguay y que se sabe que tienen sus bases operacionales son del lado brasileño. Por eso decíamos que puso en marcha el Ministerio del Interior el Plan Halcón, que consta de una creación de un grupo especial para hacer un trabajo de campo y de inteligencia de estos seguimientos, de estos grupos de crimen organizado, para tratar de pegarle donde más le duele, que es su lavado de dinero, el lavado de dinero que hacen, y también atacar el capital patrimonial que tienen estos grupos, que es muy poderoso. Agustín, uno se pregunta, está bien, es un modelo que evidentemente para la mafia en Italia dio resultado. Pretende atacar el crimen organizado aquí en Uruguay, Sudamérica. ¿Tenemos antecedentes de la aplicación de este sistema en algún otro país de la región? Bueno, ya lo hemos dicho en varias oportunidades aquí, que el avance del crimen organizado en la región viene siendo importante. En particular, hay dos países que ya tienen esta unidad antimafia trabajando en sus países. Estamos hablando de Chile y Argentina. En Argentina todo nació hace un par de semanas atrás con el avance del crimen organizado en la ciudad de Rosario. Cuando la intervención de los militares en el barrio, tras una serie de asesinatos y violencias y amenazas y secuestros que paralizaron un poco la sociedad argentina, la denominada Unidad Antimafia está integrada por el Grupo Especial de Investigaciones Antimafia y una mesa de evaluación de criminalidad organizada de la acción mafiosa que concentrará las estrategias de prevención e investigación. Está integrada por la Policía Federal, la Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura, además del Servicio Penitenciario Federal. Esta unidad, como decíamos, se va a encargar de hacer informes semanales y mensuales de los movimientos de los grupos mafiosos en Argentina, con la finalidad de encontrar zonas calientes y también así poder tomar medidas a largo y corto plazo. Pero en Chile funciona de una forma ya parecida, pero con la particularidad que el fiscal nacional, Ángel Valencia,
pudo presentar la idea de implementar el régimen 41 bis, ese régimen carcelario que estábamos hablando, algo que no cayó muy bien en el sistema político chileno por estas recomendaciones de Amnistía Internacional diciendo que era inhumano y torturaba así a los reclusos, y eso no fue bien visto en el sistema político chileno. No avanzó esa idea, le trajo varios problemas a Ángel Valencia, eso políticamente hablando, algo que ya quedó subsanado, no se va a implementar, pero sí va a seguir trabajando la unidad antimafia. Pero bien, esto es una idea, todavía Álvaro Delgado la está trabajando con su grupo de asesoramiento en seguridad, encabezado por Luis Calabria. Es una idea que se planteó, fue bien vista por el Partido Nacional, pero también necesita una serie de modificaciones estatutarias. Si llega a ganar Delgado, no es que va a llegar y la va a implementar ya esta idea, porque necesita ciertas aprobaciones y ciertas modificaciones de estatutos para poder implementar la unidad antimafia. Bueno, Agustín, excelente trabajo. Habrá que esperar a priori realmente en lo que has presentado como informe de lo que es ese 41 bis, ¿no? Régimen carcelario 41 bis. Aparecería como a todas luces violatorio de derechos humanos. Pero bueno, habrá que ver, capaz que hay un sistema a la uruguaya. Excelente trabajo, y bueno, ya que le interesa